Estamos de regreso en el programa. Como lo habíamos anunciado al inicio, hay un fallo que es bastante curioso por el tema de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sin embargo puede ser interpretado como un hito para las sociedades democráticas y libres, para países como el nuestro, porque tiene que ver con algo que anda mucho en debate. El tema es curioso. Es un pastelero que fue enjuiciado por discriminación porque hace unos años, bastantes años, se negó a hacerles la torta de bodas a una pareja de homosexuales. Ellos lo denunciaron, ganaron los demandantes en las primeras instancias, pero la Corte Suprema acaba de fallar y esto ha sido noticia a nivel mundial. Quiero entender este asunto, contextualizarlo y ver la importancia, porque esto no es precisamente banal. Y lo vamos a analizar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Y como tú dices, el tema parece muy poquita cosa, sin embargo, tiene una gran trascendencia. Para mí es algo emblemático porque lo que está haciendo es reafirmar la vigencia de unos principios importantes. Unos principios constitucionales, casi universales, democráticos, casi universales. En este caso, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, ¿no? Explícanos un poco el caso para que todos podamos partir con la misma base para poder entender la entrevista. Sí, mira, en el año 2012 yo seguí este caso desde que se dio, desde que ocurrió, ¿no? En el estado de Denver, pues vamos a llamar pareja, ¿no? Porque se denominan así, una pareja de personas homosexuales, acuden a una pastelería, ¿no? Y quieren encargar una torta especialmente diseñada para ellos, ¿no? Para celebrar como una torta de matrimonio, ¿no? Una torta de matrimonio Una para su torta matrimonio. para su matrimonio, que tendría lugar en otro estado, porque todavía en Colorado, ¿no? En Denver concretamente, no estaba aprobado, lo que después en el año 2015 ya es una ley para todo Estados Unidos. 2012 era. Esto es el pasaba en suceso 2012. en el 2012. 2012. Efectivamente, O sea, ¿no? el asunto Entonces, es tan simple como llegan dos parejas y le dicen, quiero que me haga la torta de boda. Claro. Y el dueño de la pastelería le dice, no voy a hacerlo porque no hago tortas para este tipo de eventos, ¿no? Así de simple. Es más, incluso les ofreció lo que tenía ahí en el mostrador, en su tienda, por decirlo de alguna manera. Llévense cualquier cosa, pero yo no les voy a hacer este pedido, porque lo que le estaban pidiendo era que les diseñase y les fabricase, digamos, ¿no? Una torta que me imagino, pues que en lugar de tener al novio y a la novia, tendría dos novios, ¿no? Y él dijo, dos varones. No. Él dijo, no, porque no lo voy a hacer, no hago estas cosas. En el fondo, yo no sé si en medio de la conversación salió aquello, pero él actuó de acuerdo, coherentemente de acuerdo a sus convicciones religiosas. Él es un cristiano. Un cristiano evangélico, ¿no? Que, bueno, según su religión, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una equivocación, es un error muy serio, y él no quiere colaborar con aquello, con eso, y lo dice muy claramente. Claro, o sea, él no los insulta, no les dice nada, simplemente les dice, vayan a otra pastelería. Muchachos, incluso podría haber sido así, no muchachos, yo no hago esto, llévense lo que está aquí, pero yo no hago esto. No les voy a hacer esa torta, pero sin ser insultante. Nada en absoluto, más bien las personas, esta pareja de personas homosexuales, se sintieron ofendidos, discriminados. Y lo demandan. Y ahí empieza un proceso que dura 6 años y que acaba de terminar, Enrique, por goleada en el Tribunal Supremo. No es como dicen los partidarios de los colectivos homosexuales, que, bueno, no es un consenso, no es un consenso, es cuando es 5-4, como ocurrió con otras leyes, entre otras
me parece que la del matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio homosexual. Esto es 7-2. O sea que Correcto. prácticamente podemos hablar de un consenso a favor de, ¿no?, el respeto a las creencias, vamos a decir, a las convicciones religiosas de esta persona. Claro, en la democracia norteamericana, Sí. como en la democracia peruana, en sus constituciones está establecido como un punto básico la libertad religiosa. Es decir, que cada persona puede profesar su religión públicamente sin que puedan ser discriminados, agredidos, encarcelados, perseguidos. Eso es parte de una democracia. O sea, en el Perú puedo ser evangélico, puedo ser católico, puedo ser musulmán, puedo ser budista o puedo ser ateo. Y todos debemos convivir y ser tolerantes. ¿No es cierto? Eso es cierto, así es. Entonces, lo que yo entiendo Y me es deben que... permitir, perdona que añada algo, y me deben permitir, ¿no?, actuar incluso públicamente de acuerdo a esas creencias. No me pueden decir, bueno, eso dentro de tu casa, ¿no? No, estas ideas mías influyen en todo mi actuar, en todo mi proceder, incluso en mi trabajo, por supuesto, y es lo que hace esta persona. Correcto. Entonces, también nuestras democracias, la norteamericana y la peruana, dice que se deben respetar a las minorías y que se deben respetar sus derechos y buscar igualdad, no tener discriminación. Entonces, lo que los jueces empezaron a evaluar era si esta pareja había sido discriminada por el pastelero, por lo tanto, el pastelero había actuado de una manera intolerante, o si esta pareja más bien estaba siendo intolerante con este pastelero cristiano. ¿No es cierto? Evangélico cristiano. En realidad lo segundo no se lo plantearon, se plantearon lo primero, Correcto. porque era la acusación, la querella la plantearon ellos. Pero la Corte Suprema sí, porque cuando está. llega la Suprema, para que la gente tenga idea, la Suprema de los Estados Unidos hace también de tribunal constitucional. Allá no hay un tribunal constitucional distinto a la Corte Suprema, sino que la Corte Suprema norteamericana hace las veces de intérprete máximo de la Constitución, del espíritu de la Constitución norteamericana. Así es. Y vamos a ver, el tema es que el pastelero, vamos a llamarlo así, es un hombre de quitarse el sombrero. ¿Eh? Porque perdió prácticamente en todas las instancias, apelando, hasta que su caso llegó al Tribunal Supremo. Claro. Para que la gente lo sepa, en Estados Unidos es un país federal, por lo tanto, dentro del estado de Colorado, porque esto fue en Denver, ¿no es cierto?, que es en el estado de Colorado, hay jueces, y hay una Corte Suprema que también hace allí, y se recurre al tribunal, a la Corte Suprema norteamericana federal, en última instancia, como aquí se hace al Tribunal Constitucional. Pero fíjate que este tema ya se había escapado, casi, no escapado, es un modo de decir, ya era un tema de principios. Aquí lo que está en juego no es una torta ni una mera discriminación, o si yo me sentí ofendido o si me ofendieron. Aquí estaba en juego el respeto a la libertad de conciencia, de expresión y a la libertad religiosa. Temas estrictamente constitucionales. Así es, eso es lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, no, hay que ver el caso muy, insisto, es un tema que parece hasta gracioso. Curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Sin embargo, lo que trae detrás es mucho. E incluso quienes asumen rápidamente no es defensa, pero la causa de la pareja de homosexuales, ¿no?, es asumida por los colectivos homosexuales. Y la defensa del pastelero es asumida también por organizaciones pro vida y pro libertad, pro familia. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver la culminación de este caso. Estamos de regreso en el programa, estamos con Edwin Heredia analizando este caso curioso, una sentencia de los Estados Unidos, pero que puede
ser un ejemplo para todas las sociedades libres y democráticas del planeta, incluido nuestro país. ¿Qué pasó? Entremos al punto. ¿Qué es lo que discutieron los 9 jueces supremos de los Estados Unidos y cuál fue la decisión? Bueno, el tema efectivamente estaba centrado en la demanda. Se sentían discriminados por su orientación sexual esta pareja de personas homosexuales, ¿no? Que no fueron atendidas en su pedido. Pero al otro lado había una persona que decía, mira, pueden ir a cualquier otro lugar, ¿no? Yo les vendo lo que tengo aquí, pero no voy a hacer este pedido porque va en contra de mis principios. De mis principios basados en mi convicción Además, religiosa. exacto, yo no les reprocho a ustedes nada, yo no les digo nada, pero lo demás pensaron que eran ofendidos, ¿no? Que se sentían dañados. Pero fíjate, ellos no pensaban en que eran dañados, ¿no? Pero no pensaban en el daño que les podían hacer también a este hombre, al panadero, al pastelero, si le obligaban a hacer una cosa en contra de su conciencia. De su conciencia basada en sus valores religiosos. Así es. Basados en el principio democrático de la libertad religiosa. Así es, que está consagrado en la Constitución americana y que es un principio de ley natural. O sea, lo recoge la Constitución, lo recogen las constituciones de la mayor parte de países porque es algo que es inherente a la naturaleza humana. Entonces no tiene nada que ver con los derechos de esas personas homosexuales. Esas personas homosexuales podían ir a cualquier otro lugar a hacer su pedido. Y ya está, y se acabó. O sea, 7 de los 9 jueces supremos dicen, él actuó bien y nosotros debemos respetar porque él actuaba en convicción, de acuerdo a sus convicciones religiosas que son respaldadas por la Constitución. Por lo tanto, el no haber querido hacerles el pastel basado en esas conferencias no involucra discriminación ni ofensa. Así es. Esto es clarísimo, ¿no? O sea, se valora realmente la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de decisión de la religiosa, en definitiva. Ahora, esto es importante y puede servir como base para otras cosas porque ha habido casos de médicos cristianos, evangélicos o católicos, que, por ejemplo, trabajan en clínicas privadas o en hospitales públicos y llegan personas en estados donde está, que se llama permitido el aborto y dicen, bueno, practíquenme un aborto. Y los se han negado a practicar el aborto y han sido cuestionados más bien, por jueces norteamericanos. Claro, ¿no? Y eso es una barbaridad, porque es el mismo tema, solamente que más grave por la materia, por la entidad del tema. Claro, o también podría darse en el caso de eutanasia, ¿no es cierto? También. Yo no quiero participar en el proceso de eutanasia que se está haciendo así. Vete a otro hospital, busca otra clínica. O busca otro médico. O busca otro médico, ¿no? Pero yo, aquí en mi clínica, yo particularmente no brindo estos servicios. Y eso es libertad. Eso es una libertad y con eso no estoy atropellando, y ese es el razonamiento de la Corte Suprema. Respetan la libertad, en este caso del pastelero, ¿verdad? Y no estoy avasallando la libertad de las personas homosexuales. No estoy en contra de tus derechos. Ni de su libertad, ni se está actuando discriminatorio. Así es. Tengo un par de noticias. Tienes dos noticias, me dijiste. Muy interesantes, la verdad. Bueno, en primer lugar, una noticia positiva, que es que China, el gigante asiático, ¿no?, desde el año 2019 ya abandonará la política de los 2 hijos. Me explico. Antes era el hijo único. Hasta el año 2016 solo se podía tener un hijo, ¿no? En el 2017 y 2018 se pueden tener hasta 2 hijos, pero con muchas restricciones. Bueno, pues después de la última asamblea del superpoderoso Partido Comunista Chino, han declarado que desde el 2019 se acabó la política restrictiva, ¿no? Esto es una noticia saludable
¿no? Pero que tiene que ver también con la desesperación que ya llegó, ¿no?, a muchos hombres chinos y también a muchos hombres en la India. ¿Tú sabías, Enrique, que son 34 millones de hombres más que hay en China que mujeres? 34 que no van a poder conseguir pareja. Ahí está. Y entonces ahora tienen que importar novias. Importar no. Importar O novias. tienen que exportarse hombres. Imagínate, ¿no? O sea, es tremendo, pero son 34 millones en China y 37 millones en la India. Pero eso producto de qué? De la política del hijo único, de las esterilizaciones forzadas y del aborto de las niñas en el vientre materno. Para terminar, tanto se quejan en el mundo del feminicidio, que es una barbaridad, pero nadie piensa, nadie ve que en todos estos últimos años han abortado, han matado a 71 millones de niñas chinas e indias, ¿no? Porque preferían tener hombres. Claro, no simplemente por un tema de preferencia cultural, es un tema económico. Así es. Que tiene que ver con la economía. Así es. Nos ha ganado el tiempo. Muy bien, Enrique, hasta el agradezco próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Y nosotros nos reencontramos el lunes.